¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. Encontramos un estado plagado de clientelismo. Una declaración así medio lateral que hizo el ministro de Producción de Antesica, que podía haber un bono de 5.000 pesos, se agarran de esto y ya empiezan a hacer campaña ofreciendo un bono para que caiga y se cobre, o antes o después de las elecciones, sí, solo si gana Cambiemos. Sí, ¿me puedes pasar cómo estás? Tu nombre, tu quill y tu fecha de nacimiento, que chequeo a ver cómo estás en la negativa, si te sale o no. Te sale bien, ¿viste? Te sale bien la negativa. ¿Sabés qué preciso? Que mañana antes de las 10 de la mañana me lo acerques en el Consejo Deliberante. Un fallo reciente de la jueza Servini de Cubría, que acaba de suspender un bono que usted había determinado de 5.000 pesos para los desocupados. Primero, nosotros siempre somos respetuosos de todas las decisiones que toma la justicia. Vení, perdóname. Hola. Discúlpame, ¿están repartiendo material de Cambiemos? A ver, mostrame. ¿Desde la municipalidad? ¿Con la camioneta de la municipalidad? ¿Nos alcanzaron con la camioneta de la municipalidad? Ustedes están bajando de Inspección General material de Cambiemos. En bolsas de la municipalidad reparten boletas de Cambiemos. Sí. Acá en Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagarle un bono de 5.000 pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, o sea, del 1 al 10 de noviembre. ¿Se acuerdan de todo lo que se habló contra el clientelismo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de todas esas prácticas detestables que había en el peronismo? Bueno, muchachos, el clientelismo ha llegado. Y estas son las cosas divertidas que tienen las campañas electorales. Del mismo modo que después de haber perdido en las PASO, el gobierno empezó a tomar medidas que eran propias de los 70 años de decadencia anteriores. O sea, congelar precios de tarifas, sacarle el IVA a los alimentos, volver a imprimir plata después de todo lo que habían renegado. Todas esas cosas que sucedieron en estos últimos meses, desde que terminaron las elecciones primarias. Ahora, en el último tramo de la campaña electoral, las postales del clientelismo, del tan detestado clientelismo que están tomando los republicanos del gobierno, son muy divertidas, muchachos. La verdad que son muy divertidas. Desde hoy en Corrientes, ATE Corrientes, el sindicato de los estatales, denunció que el gobernador de Corrientes, en diferentes dependencias, siempre con instrucciones verbales, citaron a la gente, le dijeron vayan a la marcha de Cambiemos porque si no se van a quedar sin trabajo. Hay un parte desopilante por el cual citaron a los policías de Corrientes a que fueran a las dependencias, todos los policías de la ciudad se presentaran, cada uno en su lugar de trabajo, vestidos de civil. Y no les decían para qué, pero sí tenían que estar justamente antes de que empezara la marcha del Sí se puede en la provincia de Corrientes, que dicho sea de paso, esto no les obliga, juntó bastante gente. Estas son las postales del clientelismo que estamos viendo y que en algunos casos, como nosotros les anticipamos hace un par de semanas, alcanzan ribetes bastante grotescos. Hace un par de semanas nosotros les presentamos algo que nos empezó a llegar del conurbano, que decía que en diferentes localidades, en el Partido de la Costa, en Malvinas Argentinas, estaban ofreciendo 5.000 pesos por un bono para desocupados. Pero todavía no existía el bono, entonces era raro. Entonces decíamos, ¿qué están ofreciendo? Si no hay ninguna resolución, ningún plan que quepa o que sirva para dar esos 5.000 pesos de bono a los desocupados. Con el tiempo se confirmó que esto que era un rumor era verdad. ¿Sí? Ofrecían en diferentes lugares del conurbano, siempre lo ofrecían punteros de Cambiemos, cuando Cambiemos estaba en la oposición en esos lugares, como por ejemplo Malvinas Argentinas, o directamente los intendentes cuando eran lugares donde Cambiemos gobernaba en los municipios. Ofrecían por única vez 5.000 pesos. ¿Con qué particularidad? Esto era que los 5.000 pesos se anotaban ahora, antes de las elecciones, y se cobraban después de las elecciones. ¿Cuántos eran los subsidios que estaban ofreciendo? 114.000 subsidios
a razón de 5.000 pesos cada uno, eran más o menos 570 millones de pesos. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí está la resolución judicial. Lo frenaron. Hoy hubo un amparo contra esto. El Partido Justicialista, los apoderados del Partido Justicialista se presentaron a la justicia electoral. El fiscal Jorge Dilelo dijo, che, esto es clientelismo, esto es inducir al voto, es un delito según el Código Electoral. Ofrecer plata para inducir al voto o para que alguien cambie el voto es un delito. Y al ministro que ustedes veían ahí, un hombre de extracción peronista, que piensen que alguna vez integró el gabinete de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, a Dante Sica, ministro de la Producción, le dijeron, no va más, no puede hacer esto. Era tan extraña la maniobra que ni siquiera la habían publicado en el boletín oficial, la habían publicado en una resolución del Ministerio de la Producción por el cual iban a repartir estos subsidios a ver si lograban mejorar el voto, pero era tan extraño que era casi como diciendo, mira, si gana Cambiemos, si vos votás a Cambiemos vas a cobrar los 5.000 pesos. Así estaba pensado. La jueza María Servini de Cubría dijo, no. No ha lugar, esto no se paga, y esta es una de las postales del clientelismo de apuro que está haciendo el gobierno en estos días. Pero claro, se empiezan a ver otras cosas que eran las prácticas detestadas, ¿no? O sea, bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado a lo largo de estos 4 años que se acusó al kirchnerismo de robarle la plata a los jubilados? Bueno, hoy, como parte del descongelamiento que hay en Comodoro Pi, el primer procesado del gobierno de Cambiemos es Luis Blaquier. ¿Quién es Luis Blaquier? El titular, fue titular, ahora ya no lo es, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el famoso Fondo de los Jubilados. Ese fondo que durante la gestión de este gobierno se cometió el milagro de haberlo recibido con 66.000 millones de dólares y dejarlo en 20.000 millones de dólares. O sea, se dilapidaron 40.000 millones de dólares de los fondos de los jubilados, casi tanto como se perdieron reservas del Banco Central. Atención con esto. Bueno, a este señor Luis Blaquier lo agarraron en una obvia, ¿sí? Porque muchas veces no se puede medir cuando hay el gran desastre con una cifra, no se puede medir, no se puede cuantificar, pero sí te pueden agarrar en la más boluda, y esto es lo que le pasó a este hombre. Luis Blaquier era director de 2 grandes empresas, Cablevisión y Arcor. Cuando entra al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, decide que había que comprar con la plata de los jubilados obligaciones negociables. ¿De dónde? De Cablevisión y de Arcor, de los 2 lugares donde él venía. Esto en cualquier país serio se considera la puerta giratoria. Alguien que viene de la esfera privada no puede entrar al Estado y hacer que le paguen o que se hagan operaciones que favorezcan a las empresas donde él venía. Aquí que la justicia demostró también que él había ocultado que había sido directivo de estas empresas y que, para peor, había dejado a su hermano en el puesto que había dejado en esos directorios. Conclusión, procesado. Se convirtió en el primer procesado de la era Cambiemos. Otro que está complicado también por hacer este tipo de negociaciones incompatibles es, ¿se acuerdan de Aranguren? Juan José Aranguren, el ministro de Energía, el hombre que tenía como 13 millones de pesos en acciones de Shell. Bueno, ahora descubrieron que, claro, mientras él firmaba resoluciones donde dolarizaban las tarifas y esto disparaba los precios del petróleo, de la electricidad, de todos los insumos que pagamos en el común de las casas argentinas, la empresa Shell se beneficiaba y él tenía 13 millones de pesos en acciones de la empresa. Finalmente ahora Aranguren está siendo investigado, va a ser imputado por la justicia federal que tarda en descongelar, porque esto se sabe hace 3 años y medio más o menos que Aranguren tenía acciones de Shell y que estaba firmando resoluciones para favorecer a Shell. Pero bueno, algún día la justicia se despertó y ahora sobre el final del gobierno de Macri decidieron imputarlo a Aranguren. ¿A quién más imputaron? A Laura Alonso. ¿Se acuerdan de Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción? Que justamente por esto ella emitió un dictamen diciendo que Aranguren no había cometido ningún tipo de delito. Entonces, ¿qué pasó? También va Laura Alonso, que tienen que ver con las consultoras. Mientras a cualquier jubilado el PAMI le niega medicamentos, dice, usted si tiene un auto de hace 10 años no le vamos a dar los medicamentos gratis. Se sabe ahora que pagaron, el PAMI pagó, escuchen bien, primero en el año 2018 26 millones de pesos a una consultora, ¿sí? Y este año tiene otro contrato para pagar como 42 millones de pesos a la misma consultora para cosas que no se entienden. Para asesoramiento, para proyectos especiales, una zaraza importante, 26 y 42 millones de pesos le van a pagar a la consultora.
Insisto, el mismo PAMI que le niega medicamentos a cualquiera con cualquier excusa. Las postales de lo que está sucediendo en el final del gobierno de Macri y en el final de diferentes gestiones de Cambiemos son absolutamente divertidas. Digo divertida por decirle de alguna manera. La familia Cariglino, por ejemplo, es la familia que gobernó durante mucho tiempo en Malvinas Argentina, con el kirchnerismo, con Scioli, siempre, después se pasaron a Cambiemos cuando perdieron con Leonardo Nardini y ahora quieren volver a ser intendente. Bueno, en Malvinas Argentinas trascendieron empezaron a divulgar la manera en que Cariglino, con su firma, acá tengo algunos de los certificados porque son muy divertidos, habilitaba prostíbulos, ¿sí? Entonces, claro, como parte del debate electoral saltó que Cariglino, que quiere volver a ser intendente en Malvinas Argentinas, a sola firma durante años y con su firma habilitó diferentes bares que en verdad funcionaban como prostíbulos, pero no lo veían. Algunos de ellos estaban en la avenida principal de Malvinas Argentina. Digo, esto es para que, insisto, las buenas almas que creen que la corrupción está de un solo lado, que el clientelismo está de un solo lado, no se confundan. Si hay algo transversal en la política argentina es la corrupción y el clientelismo, y lo van a encontrar en todos los lados de la gestión. Y lo que uno tiene que hacer en todo caso es discernir de manera inteligente. ¿Hubo corrupción en el kirchnerismo y en estos años pasados? Sí, pero también los hubo en estos 4 años pasados del gobierno de Macri. No hay que caer en esas definiciones futbolísticas de pensar que es por una u otra camiseta que se define la corrupción o el clientelismo. Y así les puedo contar otras más divertidas, pero antes de eso, como parte del descongelamiento de la justicia y la preocupación que tienen los funcionarios que van quedando en la retirada de este gobierno, o este tramo al menos del gobierno de Macri, qué sé yo, a lo mejor hasta gana las elecciones y todo, a lo mejor hasta entra en la segunda vuelta. Hoy pasó algo muy raro en el coloquio de ideas. El coloquio de ideas, ustedes saben, es la reunión de lo que se llama el Círculo Rojo, los principales grupos empresarios de la Argentina. ¿Qué hicieron en el coloquio de ideas? Empezaron a pedirle que si Alberto llega a ganar las elecciones, conserven sus puestos a la gente de la línea, ¿sí? Del Banco Central, de la AFIP, de la aduana, de la UIF. ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada yo les conté que habían hecho inteligencia sobre 21 jueces federales? ¿Quiénes? O sea, se supone que eso fue la AFI, pero metiendo los dedos en las bases de datos, justamente del Banco Central, de la UIF, de la AFIP, de la aduana, de migraciones, y sin embargo los grupos empresarios están pidiendo que esos tipos queden ahí. Es tal la preocupación que hay, por ejemplo, en la línea de la aduana, que hoy se organizó, yo tengo por ahí, en algún momento se lo voy a mostrar ahora, esta noche en GPS, una extraña invitación que hubo de parte de la aduana a un cóctel sin fotos, sin nada, ¿sí? Donde invitaron a jueces y fiscales federales. Aquí tienen la invitación. ¿Sí? Esto fue el martes 15 de octubre, 15:30 horas. Un ágape, Dirección General de Aduanas, Asoparo 350, Salón Bandera. ¿Quiénes estaban invitados ahí? Los jueces y los fiscales de los tribunales penales económicos, que son los que tienen que investigar ¿a quién? A los aduaneros, muchachos. Hay cantidad de causas sobre aduaneros corruptos, la mafia de los contenedores que se están jugando en los tribunales penales económicos. No parece muy lógico que la aduana convoque a un cóctel de confraternidad con los tipos que después tienen que investigar a sus propios funcionarios. Raro esto, pero así están las cosas. Otra postal de clientelismo se conoció esta semana, digo porque son tantas y tantas y tantas que se las cuento sintetizadas. El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, había en el año 2017 había armado un programa, una buena intención, por el cual le iba a prestar a gente que tuviera que hacer mejoras en sus casas. Este programa se llamaba SAPEN. Al frente del SAPEN había un señor de apellido Leonhardt. ¿Sí? Finalmente se abrió una causa federal donde dijeron, che, muchachos, la plata de este programa SAPEN no está llegando a la gente que tiene que llevar. ¿Dónde está la plata del programa SAPEN? Eran fondos del Estado Nacional, se habían transferido al municipio de Pilar. ¿Qué hizo la justicia federal? Allanó la casa de un empresario amigo, ¿sí?, de Nicolás Ducoté, que se llama Sergio Leonhardt, que es el padre del Leonhardt que preside el programa SAPEN. Esta no era una casa, era una quinta. En esta quinta, en Del Viso, ¿qué encontraron? Bueno, primero lo que les llamó la atención a los tipos cuando fueron a allanar es que había un patrullero de la Policía Municipal de Pilar, ¿sí? Un patrullero custodiando una quinta. ¿Por qué estaba custodiando una quinta? Bueno, ahora se van a enterar. Porque ahí encontraron los discos rígidos que no habían podido encontrar en el municipio con la información de lo que pasaba con ese programa. ¿Y qué encontraron además?
30 fotocopias de DNI truchos. O sea, ¿cuál era? A ver, no hay que ser un gran investigador para darse cuenta. La plata del programa iba, esto es lo que sospecha la justicia, iba a parar a tipos truchos, a personas truchas, y la plata volvía para algún vivo que se quedaba con esta plata. Esto es el clientelismo, esto es lo que se está viendo ahora. Y además de todo esto, el Festival de Inauguraciones Truchas. Nosotros empezamos a contar la semana pasada acá en GPS lo divertidas que son las inauguraciones truchas. El sindicato de vialidad se cansó de contar que estaban inaugurando tramos de a 10 kilómetros de autopista que deberían estar completas. Entonces, ya van varias autopistas, no los voy a aburrir con la lista, en Formosa, en Neuquén, en Córdoba, acá en provincia de Buenos Aires, inauguran autopistas de a 10 kilómetros. Entonces, va Macri con el gobernador de turno, con el intendente, llegado el caso, con el ministro Dietrich, que es el que tiene a cargo las autopistas, cortan las cosas, hacen el discurso diciendo que sí se puede, que las obras, que ahora vienen la época en la cual va a aumentar el salario y que Macri comprende el esfuerzo que hicieron, que escuchó lo que le dijeron con el voto de la PASO, hace todo el speech que hace siempre Macri ahora en estos últimos tramos de la campaña electoral, pero la inauguración es de 10 kilómetros, de partes que se inauguran pero no están terminadas. Es más, hubo tal papelón, esto se conoció esta semana, inauguraron un rulo, o sea, una curva de acceso en una autopista en Neuquén, y poco días después de la inauguración a la que fue Guillermo Dietrich, ahí no fue Macri, se cayó un auto en un pozo en esa misma autopista. O sea que tenemos para el final de la campaña, y este es el último editorial en que voy a poder hablar de política, porque ya el próximo GPS me va a agarrar la veda electoral, así que en el final de campaña tenemos inauguraciones truchas, escenas de clientelismo, escenas de intendente desesperado para esconder a Macri en la boleta y la justicia, muchachos, que por fin, después de 3 años de escuchar las cosas que nosotros venimos contando, de que las denuncias que son de sentido común, como las de Aranguren o la del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados, recién ahora se empiezan a despertar. Es lo que hay. Bienvenidos, esto es GPS.